10 de la mañana, 13 minutos, seguimos poniendo las cosas en su sitio. Y viene gente, 6900 nos puedes escribir, también al 092-690-690. Tenemos el placer de recibir al senador Gustavo Subía. ¿Cómo le va, buen hombre? Buen día. Buenos días para ustedes, buena temperatura acá, sí. Así que bien. Aprovechando la temperatura. Le preguntaba a Subía antes de empezar cuánto tiempo hacía que estaba ya en la Cámara, y un total de 7 años, decía usted, Gustavo. ¿Extraña esos pasajes por los juzgados cuando prácticamente toda su vida estuvo dedicada a ello? Se extraña porque eran más conversables los clientes que tenía antes que los que tengo ahora de compañeros de trabajo. Es muy difícil en el Parlamento, si no tenés padrino, es muy difícil. Pero para Gustavo, siempre se dice que a veces públicamente no hay choques, pero que después en los pasillos hay una buena relación, que todo el mundo se habla, se negocia bastante. ¿Vos cómo lo vivís? Yo lo vivo con poca relación afuera. ¿Mirá? Poca relación, y sé que hay buena relación que se cultiva, y bueno, es lógico para los encuentros públicos que hay, que son fuertes, pero realmente he presentado varios proyectos de ley con poca esperanza de que vieran la luz. ¿Por ejemplo? Efectivamente. Y bueno, varios. El último de los últimos fue de modificaciones a la ley de violencia contra la mujer, que te pones a razonar, básicamente que tenga más valor, judicialmente hablando, la palabra de una mujer que la palabra de un hombre, por la mera diferencia biológica, no tiene sentido, en ninguna cabeza me parece que cabe. Sin embargo, es de aplicación permanente en el sistema judicial uruguayo. Una ley muy agravante, muy fuerte contra la figura de hombres de los cuales yo he pedido procesamientos, capaz que cientos, en el correr de mi vida profesional. Así que no es en absoluto una defensa, es romper reglas de juego. Romper reglas de juego en esa área, y ni que hablar en los procesos penales, se ha roto las reglas de juego. Este jugador, hoy hablábamos de fútbol hace un momento, bueno, este jugador tiene derecho a 3 pateadas, pateadas en el sentido físico de pegar a la pelota, versus este otro que tiene derecho a 2, o que no tiene derecho a ninguna. Hay cosas que rompen los ojos, desequilibrios que están impregnando nuestro sistema judicial, y sin embargo posibilitan y son vistas con buenos ojos. Lo que pasa es que te metes con sensibilidades delicadas ahí, ¿no? Bueno, pero esto no es un tema de sensibilidad, es un tema, o querés justicia o querés sensibilidad, por supuesto. Ha habido, si quizás conversemos ahora, el nuevo Código de Proceso Penal ha creado una especie de cuna de algodones para determinados delitos, y después pensamos qué es lo que sucede. Para alargarte una cifra, sí, el 97% de la justicia uruguaya trabaja en proceso abreviado. El proceso abreviado implica un descuento por el mero hecho de ser cliente de 1/3 parte de la condena. Entonces, ¿bajaron las penas en el Uruguay? Sí, brutalmente bajaron, pero como bajaron en genérico, muchos se olvidan y empiezan a hacer acopio de un caudal que va por otro lado. Igual hay cada vez más gente presa, ¿no? Más gente presa porque el sistema no previó de que antes había un sistema, los jueces en el sistema antiguo tenían una operativa muy práctica, muy empírica, pero muy efectiva. Era arrugar el papel y tirarlo a la papelera. Eso con el nuevo código no se previó cuántos eran los arrugues de papeles que se tiraban a la papelera y no había proceso. Era una buena el juez, simplemente por entender de que no valía la pena seguir un determinado tipo de procedimiento, y entonces las cifras fueron completamente diferentes a las que se preveían. Y empezamos con un nuevo código que empezó con la venta, es este que tengo acá, la venta del producto. Este que tengo acá es una antigüedad, porque actualmente han seguido habiendo modificaciones brutales. Acá tengo en la primera página modificaciones, como ustedes ven, debe haber 12 modificaciones al momento de entrada en vigencia. Un código muy manipulado, y sobre todo se vendió con la misma cantidad de fiscales que había para el antiguo código.
el mismo número de personas que tienen que construir acá, reparar la fachada de un edificio, y ese mismo número de personas lo pones a construir una casa entera, es absurdo, no da, y la prueba está grave, el fiscal de corte se pasa quejándose. ¿Manipulado en qué sentido o por quién? Manipulado políticamente. Este código fue aprobado con, excepto el voto de 2 legisladores, que no quiero nombrarlos, son muy conocidos, pero fue aprobado in totum por un poder ejecutivo que lo mandó como que era la panacea, era lo que venía a solucionar la situación judicial uruguaya. Y no fue así. Lamentablemente involucró a un nuevo sistema, el sistema acusatorio, que estoy de acuerdo con el sistema acusatorio, es bueno, pero bajado a la práctica, vos tenés que comprar un coche que tiene una cilindrada 4 veces más potente que la anterior que tenías, no podés pensar en el mismo servicio. Bueno, este código debería haber necesitado probablemente no los 350, 400 fiscales que hay en este momento, debería haber necesitado 1000. ¿Y las últimas modificaciones que se aprobaron este año? Bueno, hay varias modificaciones, hay varios proyectos en este momento de modificación del código. Son nuevamente remiendos que vienen a tratar de sacar más agua sin aplicar las máquinas pertinentes. Me refiero a lo que se anunció desde el Poder Ejecutivo con esa comisión de expertos, asesores. Por eso, proyecto por ahora. 183 modificaciones anuncia el Poder Ejecutivo. Bueno, creo que algunas son de recibo y otras, la más importante, la puerta abierta que teníamos en este código que fue modificado por la LUC, era la puerta de el sistema condicional de una sanción. El proceso que no culminaba en una pena, sino culminaba en una sanción, la suspensión condicional del proceso. Ese ya no es descuento de 1/3, ese es descuento de todo. Bueno, este Poder Ejecutivo tiene la intención, y así mandó el proyecto, de volver al sistema de la suspensión condicional del proceso. Entonces, aumentamos la benignidad para el delincuente. Y entonces yo aplico la frase manida de delinquir es negocio. Pero vos mismo hablabas de los jueces que arrugaban el papel, a ver si te entendí bien. O sea, esos procesos que no valían la pena terminar en una condena, ¿no? Sí. ¿No es parecido eso? ¿No tiene similitudes? Hay una similitud, pero por lo menos no tiene la formalidad que tiene arrugar el papel. Esto es un proceso que se llevaba a cabo porque lo suspendió la LUC, se llama suspensión condicional del proceso. Si me dejás en un minuto, te hago un planteo porque cuando hablamos el pobre oyente dice, ¿de qué están hablando? Claro. Bueno, primero se modificó en 2017 el Código de Proceso Penal. El proceso penal son como las reglas en un partido de fútbol, las reglas sustantivas de qué es infracción, qué no. Marca la cancha. Te marca la cancha. El proceso penal antes era escrito, tenía pocas partes orales y era inquisitivo. ¿Qué significa inquisitivo? Bueno, significa que hay una persona que investiga y que lleva a cabo las medidas que haya que tomar. En aquel caso era el juez. El juez era, a la vez juez, estaba sentado en la mitad de la mesa como juez, pero suplantaba al fiscal en varias de sus tareas. Así, el juez averiguaba y después sentenciaba. Es decir, cumplía 2 funciones. El fiscal estaba más pintado que otra cosa, aparecía al final del proceso, pero el juez llevaba a cabo esa labor inquisitiva. Eso se modificó y estuvo bien para quitar al juez de esa doble condición. Exacto. Bien, pero una cosa es el proceso nuevo acusatorio y otra cosa es el sistema acusatorio. Cada país aplicó en forma diferente el sistema acusatorio que vino a imponerse hace 15 años más o menos en América del Sur, por influencia de los yanquis en el norte, que lo tienen el sistema acusatorio. Entonces, trajimos procedimientos, algunos de aplicación y otros de muy dudosa aplicación. Por ejemplo, el procedimiento que se llama proceso abreviado es un procedimiento donde tú entras en un cuarto con un fiscal, suponete que yo sea el fiscal, estás tú sola y conversamos. Y ahí le ponemos comillas a la conversación. La conversación es, ¿qué hiciste? Acá me informa la policía que hay determinadas pruebas que podrían llevar a tu condena por 8 años, pero si llegamos a un acuerdo que está específicamente estipulado, de repente te la puedo
bajar a 8 meses. Más que conversamos, negociamos entonces. La palabra negociar está establecida en las instituciones generales. Bastante feo cuando estás hablando de justicia. Es justicia negociada. Te ofrezco 8 meses y te amenazo, porque es amenaza que está expresamente prohibida en el Pacto de San José de Costa Rica, te amenazo con aplicarte 8 años. Y entonces, ¿llegamos o no llegamos a un acuerdo? El 97% de los procesos penales uruguayos hoy es por acuerdo. Es como que un gol, esos que estamos acostumbrados a vibrar y a gritar, fuera por acuerdo. Los equipos establecen el score de acuerdo a los acuerdos. ¿Vos crees que no debería existir el abreviado o que debería limitarse? Debería limitarse. Una garrafa, una bicicleta, obviamente pueden ir por un proceso abreviado, que no es el ideal, pero es una entrega de un tiempo que es necesario constituir. Pero hoy tenemos los homicidios por proceso abreviado. ¿Y por qué te crees que se avanzó de esta manera? O sea, ¿quién gana haciéndolos así? ¿Cuál es la decisión y cuál es el valor de tomar esa decisión? Gana el marketing. Vos antes tenías una cantidad de procesados sin condena y ahora tenés una cantidad de condenados, porque te dijeron que sí, estuvieron de acuerdo con vos, sin juicio. Sin juicio. Es decir, a ver, lo digo, si pudiera gritaba, pero creo que no es necesario. Por favor, que no son las 10 de la mañana. Lo quiero decir con énfasis. Se acabaron los procesos penales. Ahora tenemos licitaciones con oferta, con demanda y aceptación en un ámbito que lo terrible era que criticábamos hasta que se aplicó este nuevo código. Cuando se aplicó este nuevo código, se dejó de criticar la barbaridad que es que tu confesión, únicamente tu confesión, que es lo que le das al fiscal cuando estás transando con él, vale para arrancarte las muelas. Te las arrancan menos, es verdad, pero te arrancan las muelas. Antiguamente, yo ejercí 6 meses con este nuevo código, después me fui. Antiguamente el sistema era pesado, pero era un sistema garantista, había garantías reales. Ahora tenemos un sistema de regateo. Yo te pongo 8 meses, no, que bajame, no, que 1 año y medio, que 10 meses, que el sistema es regateo, lo viví y es divertido del punto de vista de técnico. Sí, llamémosle lo pintoresco, porque con el delincuente no haces un trabajo judicial, un trabajo jurídico, haces un trabajo de impacto o no impacto. Yo tenía con mi secretaria un sistema que yo entraba malo, me iba, decía, no, así no hay acuerdo, ¿no? Ella entraba y decía, no, era el policía bueno, el policía malo. Entraba y decía, no, pará, no lo vas a calentar al hombre. A ver, afloja un poquito. A ver, teníamos un sistema organizado, era un sistema teatral, es un sistema de oferta y demanda, de rematador. Que lo deben tener muchos hoy también, ¿no? Y sí, es que sigue así. Gustavo, y hablando de la policía que tú mencionabas, la policía siempre fue el brazo auxiliar de la justicia. En el caso con los jueces, luego con los fiscales. ¿Cambió en algo la relación al ser con los fiscales o los fiscales cambiaron en algo la relación con la policía? Sí. El fiscal ahora se transformó en una figura esencial que antes no lo era, como dijimos, estaba un poco pintado. El juez hacía las veces de interrogador, de fiscal. Ahora el fiscal es esencial, es determinante, y la relación con policía es determinante porque es la policía la que tiene que dar al fiscal. Pero déjame que te termine un poco el cuentito, que yo me extiendo. Proceso abreviado es una pata. Si no vas al proceso abreviado, si no aceptás lo que el fiscal te oferta, te metes en el proceso oral, que yo las tengo anotadas porque ya me olvido de las etapas de un proceso oral, pero básicamente un proceso oral implica, para que tengas noticia, investigación, formalización, acusación, traslado a la defensa, audiencia de control de acusación, audiencia de control de medida cautelar, auto de apertura a juicio, audiencia de juicio oral, alegato, fiscalía, defensa, prueba, interrogatorios, contrainterrogatorios, alegatos de la víctima, del fiscal y de la defensa y la sentencia. Así nomás. Está largo, ¿no? Está largo. Está largo, ¿no? Bueno, cada una de esas etapas implica una audiencia, implica participación de todos, implica la interposición de recursos. Es una locura. Está largo y un gran porcentaje cae sobre un fiscal, que muchas veces tiene
7.000 más de eso. Tiene el fiscal que perderse, realmente son horas de trabajo. Entonces, vos le decís al fiscal, ¿qué preferís? ¿Arreglar conversando con el muchacho simpatiquísimo, su defensor y todo, o ir a juicio oral? Y el fiscal dice, cruz diablo con juicio oral, no quiero esa locura, que además le erra en cualquiera de estas etapas y factura, pierde. Entonces, vamos hacia el proceso abreviado. Juicio oral son casos llamativos y extraños los que se realizan. Y si vas a juicio oral, para peor, te aplican prisión preventiva. Tenés que estar en cana mientras, en el 90% de los casos, mientras se diligencia el juicio. Entonces, el fiscal está presionado porque el juicio oral es levantar 150 kilos y correr 10 metros. Y el indagado está presionado porque sabe que si no acepta la oferta del fiscal, le va a aplicar otro precio en el juicio oral. Quiero cambiar un poquitito, si querés cerrarlo y quiero cambiar un poco de tema, porque estamos hablando de la resolución del delito, ¿no? O del final, esto de alguna manera. Pero quiero ir a antes, a la prevención y a lo que pasa en esta suerte de guerra al delito, de guerra al narcotráfico o de guerra a quienes delinquen. Yo te escuché varias veces decir que no existe la tal guerra al narcotráfico, porque la policía no termina yendo a darse de frente, no termina yendo a atacar directamente el punto, sino atacando laterales. ¿Qué pensás de esta decisión? Perdón que me meto ya en lo de no, pero ¿qué pensás de esta decisión de los blindados del ejército en la calle? ¿Es de alguna manera atacar eso que vos siempre decías que no se atacaba? Los blindados es como la mayonesa cuando te presentan una bandeja llena de comestibles. Es el detalle pictórico, porque además son impresionantes los carros, para mí no tiene trascendencia sustantiva. Queremos dar la impresión de seguridad, de control, de protección, pero eso no hace la cuestión. La cuestión sigue siendo, ¿atacamos de frente o no atacamos el delito? Y la pregunta mía sigue estando vigente y es, ¿qué información tenemos en los últimos años de enfrentamiento real con bandas, con narcotraficantes, con crimen organizado? Tenemos información cuando un policía va por la calle, pobre tipo, a las 6 de la mañana va a tomar el ómnibus y lo rapiñan, pensando que es un individuo cualquiera. El tipo saca el revólver, se defiende, ahí puede haber lesionados, pero esa es la información de enfrentamiento. No, pero también hay operativos, ¿no? Y se informan. Esos operativos. Por ejemplo, ayer hablábamos de unas situaciones que se están dando en algunos barrios y que terminan afectando el funcionamiento de clubes de niños y demás. Pero más allá de eso, me contaban, por ejemplo, unas mujeres que fueron rapiñadas y que quedaron enfrentadas entre la policía y los delincuentes, o sea, quedaron en el medio entre ese enfrentamiento de balas que tampoco sirve a nadie, ¿no? O sea, es un enfrentamiento armado entre la policía y los delincuentes. ¿Con resultado? Y el resultado no terminó siendo nada, pero entonces, ahí está. O sea, más miedo, más inseguridad. Pero ¿no te resulta un poquito repetitiva? El resultado terminó siendo nada. ¿No te resulta repetitivo? El delincuente se fugó del lugar. La policía no hace enfrentamientos y probablemente es una técnica o un formato de accionar que puede tener sus bondades, pero tiene básicamente la debilidad de que estamos situados en Montevideo, algunos barrios de Montevideo, con policía hiper armada, hiper capacitada ahora con los nuevos vehículos, y no te enterás de que se pelean, voy a decirlo muy irónicamente, se pelean los buenos con los malos, y cuando se pelean termina en la nube, aquello no se sabe qué pasó, más allá de casos excepcionales. No hay enfrentamiento. Y esto de los blindados no puede ser algo que aporte a la seguridad de los buenos, como decís vos. Y sí, como la mayonesa te aporta al pancito, pero tenés los otros fiambres a la vez. Pero te los protege, ¿no? O sea, lo que dicen ellos es, en los vehículos que tenemos hoy estamos regalados. No tenemos cómo resguardarnos. Bueno, como una puerta de entrada, decís vos, como un primer paso. Acepto que es algo donde antes había debilidades. Sin perjuicio que la republicana tiene formatos de blindados, armados, pero igual no te enterás. Vuelvo a la pregunta cinematográfica. Cinematográficamente, ¿no te extraña que desde el principio de la película los ladrones vayan y vengan como quieren porque hacen y asolan Montevideo? Y no hay un grupo policial que diga no, de aquí no pasan. Y
y aquí enfrentamos. Me dirán algunos, bueno, ¿con probabilidad de muerte? Y sí, probabilidad de muerte. Si, la probabilidad de muerte la tengo yo o la tuve yo como fiscal cuando al tipo le pedías 16 años de penitenciaría y obviamente el tipo te marcaba. Sí, o la tenés cuando entras en el cuerpo policial o cuando entras... La tenés siempre que haces una actividad represiva. La peor que tuve fue una vez que no fuera un tipo que me llamara para amenazarme, sino que la policía, haciendo los entronques telefónicos, descubrió una conversación donde uno que había sido cliente mío, casualmente por un delito severo, estaba con el hermano pergeñando cómo dármela a mí. Entonces la policía, muy gentilmente... Cuando decís dártela, ¿qué era? Sí. No era un regalito. No era la amenaza, que la amenaza muchas veces queda en te van a matar, te van a matar. No es un te van a matar. No, es un vamos a dársela hablando con el hermano que estaba preso, él también. ¿Pero ya tenían el plan armado o era haciendo la las intención? combinaciones? Claro. Eso lo desconozco, pero verbalmente estaban cotizando para ver cómo me lo iban a dar. Por citarte un caso. Claro. Ahora, si yo calculo que todo eso me puede traer problemas, entonces directamente se acaba la justicia. Es decir, estamos, para hacer ahora resumen de todo, estamos haciendo lo posible porque se acabe la justicia y nos vamos dando cuenta de a poco el desastre que estamos construyendo. Con el nuevo código, con la operatividad con policía, con la carencia de un sistema penitenciario eficaz, promesas, palabras. ¿Y cuáles serían las medidas estructurales que habría que aplicar? Bueno, hay varias patas que están funcionando mal. El Código de Proceso Penal es una pata que está funcionando, a mi juicio, mal, muy mal. Tiene mecanismos liberatorios y aún en los procesos que se acuerda entre el fiscal y el indagado, es un proceso de darle changüí, darle ventajas. Entonces, tenemos más presos, pero son presos que entran y que salen. Tenemos un sistema rotatorio. La puerta giratoria aumentó su velocidad por 10. Eso es el código. Hay 1000 cosas más para decir. Policía, un mandato político que no sea el actual. Al doctor Negro lo conozco de hace 30 años de la Fiscalía y no me extraña, obviamente, ideológicamente y operativamente, porque está en función del grupo político que lo llevó al ministerio, el Frente Amplio, y en función de eso es que tenemos que el último plan de seguridad no utiliza la represión, la palabra represión no la utiliza en un conjunto de 350 hojas como tiene el plan. Lo digo nada más que a título informativo, dándole color. Era y luego mejor termino con ministro. la tercera pata. La tercera pata es cárceles. En cárceles no se ha hecho y no lo han hecho. Y aclaro, la coalición cuando fue gobierno no lo hizo y no lo hace el Frente Amplio. Ambos prometen y prometen y prometen. La promesa es la base de la actividad política. Ya que hablaste de Negro, te pregunto, ¿era mejor fiscal que ministro? Mejor fiscal, no tuve oportunidad del Contralor como fiscal. Como fiscal tenía un desempeño normal, digamos así, benigno, más bien tendiente hacia la posición que ahora asume políticamente, pero era un comportamiento normal. ¿Y como ministro? Y como ministro lo veo dentro de las orientaciones clásicas del Frente Amplio y de la propia coalición, de las orientaciones políticas generalizadas, que es la tendencia a concordar, la tendencia a no apurar, la tendencia a quitar. Ahora con el problema de los vehículos ha sido la militarización que puede representar el uso de esos vehículos. Y ha sido la preocupación fundamental del Ministerio quedar como que nosotros no militarizamos nada, no se vaya a malentender. Entonces, ese tipo de posición preventiva de no malentender, de que nosotros intentamos lo mejor, somos buenos, no me convence. Un Ministerio del Interior tiene que ser un perro, y voy a decirlo en forma pictórica, tiene que ser un perro de guardia. No digo rabioso, que me sale la tentación de decirlo, pero tiene que ser el perro que proteja tu vivienda, que proteja tu casa. Vos no podés tener un perro que cuando llega el ladrón le mueve la cola y le hace fiestas. Bueno, lamentablemente tenemos un perrito de peluche de esos chiquitos para hacer la función que tiene que seguir siendo la represión.
Nos olvidamos de la represión. Hace años que venís diciendo esto, ¿no? O hace años Sí, que sí, venís no, pidiendo ya, esto. ya no convence. No es solamente de este gobierno, en el gobierno anterior lo decías también, me imagino que te puede haber salido o puede haber tenido algún costo también con tus correligionarios de la coalición. ¿Dónde quedaba cuando vos planteabas esto también frente al otro ministerio, ¿no? El ministerio del gobierno anterior, que a tu modo de ver, o por lo menos como lo venís pintando, tampoco era un perro rabioso? O sea, la necesidad de más represión. Claro. Hubo uno que mostró los dientes, ¿Quién? que fue Larrañaga. Larrañaga mostró los dientes, después falleció. Nunca sabremos si fue la pandemia lo que modificó el perfil de los delitos. Larrañaga cortó. Acá no tenemos la pantalla para ver, pero teníamos una ascensión de delitos hasta el 2018, 2019 vertiginosa. Con Larrañaga esa curva en 2020, 2021, mediados de 2022, esa curva gira violentamente hacia abajo, y luego, cuando Larrañaga fallece, 2022 en nunca adelante, sabremos, vuelve a pero subir. hay estudios que demuestran que sí, que fue la pandemia, que fue la baja circulación de gente lo que Bueno, hizo que eso bajaran los delitos. Obviamente, hay Estudios oficiales, estudios académicos. El concepto de estudio académico, no quiero decir una grosería al aire, pero me entra por una oreja y me sale a veces por otra. Descrees. Y el estudio académico se adapta, y he visto que generalmente se adapta a cuál es la posición. Pero Gustavo, de no quien había lo presenta. nadie en la calle. ¿Cómo? No había gente en la calle. Durante meses la gente salía menos. Y es algo que pasó en todo el mundo. Déjame dar la pregunta. Dale. El rapiniero, enfrentado a la farmacia que seguía abierta. La farmacia seguía abierta. El rapiniero decía, no entro porque me contagio. Es extraño. Yo que he conversado, que te hablaré de 100.000 personas, 150, fueron 40 años de fiscal, ¿no? 100.000 personas o 150.000 personas que he conversado a menor distancia de las que estoy contigo con delincuentes, es difícil entender que haya sido la pandemia la determinante. Puede ser un elemento que haya ayudado o coadyuvado. Pienso en la rapiña en la calle, la que va caminando, la cartera, el celular, el bolsillo. Y bueno, ¿y ¿no? el temor era el contagio? No, con la señora. Que no estaban en la calle. No había eso. gente, claro. No había gente en la calle, era un decir. También. Bueno, bajó la cantidad de gente. Bueno, había gente como un domingo de feriado, que gente se va para afuera, pero gente había. Yo seguí andando en la calle. Es decir, no comparto, porque hay países donde ha subido, en Estados Unidos los homicidios se elevaron enormemente a pesar de la pandemia. De hecho, aumentaron las estafas, ¿no? Sí. Electrónicas de la gente que no Pero salía de la casa. hay muchos países en los que se procesó esa misma baja que en Uruguay. Bueno, No sé Estados Unidos, pero de sé acuerdo, a nivel de de la acuerdo. región sí. Ha habido una tasa mayoritaria, puede ser, pero que me digas que es un elemento determinante para la no existencia de delitos, no lo creo. Igual, sacamos de eso. Mi pregunta iba más a dónde termina tu discurso, sobre todo en un gobierno en donde tendrías que tener incidencia, como fue el gobierno anterior, ¿no? Por cercanía por ahí. Mi gobierno, mi vinculación con el gobierno anterior fue una vinculación amable, pero no íntima. Hubieron varios puntos donde no existió el cumplimiento de promesas existentes. El tema famoso de las comisarías, su operatividad, sigue hoy como en la época del gobierno anterior y el anterior al anterior todavía, donde se desmantelaron las operaciones de comisaría. No lo ha reparado ese problema omisivo ningún gobierno. ¿Y esa distancia se mantuvo aún con Larrañaga? La instancia de las comisarías. No, tuya, digo, que dijiste una relación distante del gobierno anterior. ¿También No, fue con Larrañaga fue una vinculación más estrecha. Uh-huh. Tuvimos varias conversaciones juntos y lo veía motivando policía. Hoy creo que la función del ministro, lamentablemente, es desmotivar policía. Pero han habido pronunciamientos públicos de la policía, entendiendo que el ministro no genera una adhesión en su forma de operar el ministerio. Y toda la línea de generar más tecnología para prevenir el delito y para combatirlo. Nuevamente mayonesa para... Todo mayonesa. Y fíjate tú que cámaras, que es fundamentalmente lo que se hace gala. Tantas cámaras, tenemos más cámaras, vienen más cámaras. ¿Y cámara qué te reconoce? Un perfil humano, un perfil de persona que puede estar indizada en los registros de policía o no. El perfil de una persona que generalmente puede ir tapada, es decir, los reconocimientos a través de cámaras son muy complejos.
Las reacciones de policía a través del llamado de esa información es muy lenta. Tú llamás a la policía en ese momento y tenés la demora pertinente para que el delito se termine consumando. Ahora, del punto de vista de la tranquilidad personal, al propio particular, al ciudadano, le da seguridad tener cámara. Yo le diría, se está comiendo la pastillita de la seguridad, porque la cámara tiene una validación muy, muy pequeña. Yo recuerdo de épocas de trabajo intenso, de haber estado con una persona, enfrentado a la persona, teniendo una foto que habíamos sacado de cámara muy nítida, una persona totalmente calva, y las dificultades enormes que teníamos para el reconocimiento de si era o si no era. Acuérdense el episodio del estadio, con el policía Sí, Guido. ¿Cuánto estuvimos con las cámaras para ver de dónde había salido? Y la verdad que quedó bastante turbio todo ahí. Pero queda como formato propagandístico, es estupendo, porque la cámara tiene un costo, sí, pero es un costo reducido frente a lo que la podés implementar. La cámara puede servir para situaciones especiales en una cárcel, situaciones de fuga, donde tú tenés la inmediatez del hecho, pero una cámara ubicada en un barrio periférico conflictivo, la respuesta policial, ¿cuándo la tenés? ¿En qué tiempo la tenés? De vuelta seguimos en el postdelito, de vuelta seguimos en la resolución y no en la prevención. Bueno, la prevención es preciosa para decirla, es la más linda de las cosas. ¿Y cómo se hace? ¿Y cómo se hace? Con mucha plata, con mucha voluntad, muchos efectivos. La policía uruguaya tiene el mayor número de efectivos en América Latina. En América Latina. Sin embargo, nos quejamos de que no existen porque hay todo un problema interno administrativo de a dónde van esos policías. La prevención entonces es deseable. Lo que pasa es que prevención sin represión es absurdo. Porque vos prevenís en la medida que en tu casa, con tus hijos, los prevenís cuando ellos tienen respeto porque vos podés hacer algo. Con esto no te estoy incitando a la violencia doméstica. Pero No, que ni lo voy a hacer, pero te entiendo. No, que podés tomar alguna medida. Ahora, si tus hijos te mancharon ya y saben que tus amenazas quedan en la palabra, se matan de la risa. Gustavo, ¿prevención es esencialmente patrullaje para vos? No. Prevención, entre otras cosas, es levantar estos sistemas de beneficios en las penas que tiene el código. Si vos sabés disuadir. ¿Eh? Para disuadir. Para disuadir. Prevención es disuasión, no es convencimiento. Los programas que vienen del gobierno anterior, del ministerio, barrios sin delito, todos esos programas donde muchachos malos que han visto que fue un error en su vida lo que realizaron, tratan de convencer a los nuevos ofertantes para que cambien su postura, la prueba está que terminó en un fracaso. Terminó que el ministerio no da información por 15 años, porque no se quiere ventilar qué fue lo que pasó. Yo me acuerdo que estaba en mi casa de Piriápolis cuando escuché aquella noticia un verano que era la última de las últimas que iba a prevenir los homicidios, que iban a bajar en 3 meses. Y yo decía, qué absurdo. Me acuerdo que enfoqué las baterías inclusive con un compañero del Partido Colorado, que era quien llevaba la bandera. Hoy, pasados unos años, y este gobierno siguió lentamente aquello que había programado de los barrios sin frontera, la conversación con el delincuente, donde vos le hablás y el tipo entiende que va a ser eso quedó empaparruchada. Pero Gustavo, Pero vos están los sos interruptores de violencia. Bueno, a eso es lo que tú haces referencia, claro. ¿no? A los interruptores de violencia. Interruptores de violencia. Interruptores de violencia que en cuanto mancharan los verdaderos delincuentes que estaban operando, eran boletas. Así que quedaba para una labor meramente protocolar. Me quedo pensando en eso. Vos sos senador de la República, o sea, tenés un puesto, ¿no?, de privilegio en donde podés tomar decisiones o por lo menos cambiar políticas. ¿Cómo haces para que tu discurso o para que tus ideas no terminen siendo mayonesa también? ¿Cómo Que hoy hago? son mayonesa. Es la pregunta mejor hecha de la mañana de hoy. Se levanta todos los días y se pregunta eso. ¿Qué efectividad has tenido en tu gestión? Yo debo haber presentado 15 proyectos de ley, ahora presenté 2, después anduve este año con algunos problemas de salud que me bajó. El enfrentamiento llevo el 98% la probabilidad de perder, porque antes lo llevaba con la fuerza opositora que ha sido el Frente Amplio, que tiene obviamente, está imbuida en esta mentalidad de prevención fundamentalmente, de no sanción,
pero lo he llevado también en contra del propio presidente Lacalle, a quien critiqué en reiteradas oportunidades por no haber cumplido con movilización, no haber cumplido con cárceles, no haber cumplido con comisarías. Así que estoy como perro pateado. Gustavo, y hay una realidad que se palpa mucho en los barrios, quienes están en territorio, y es una mayor circulación de armas. Bueno, vos en particular no has sido opositor a la circulación de armas, ¿no? O sea, ¿cómo lo ves esto? Porque en definitiva también es prevención. Cuanto más armas hay en la calle, más posibilidad de que haya delitos. Sí, cuando más cuchillos tramontinas hay en tu casa, más probabilidad de que te degüelle el otro morador de tu vivienda. El arma es un instrumento. Básicamente el accionar viene del humano. El día que no tenga armas de fuego va a tener armas blancas, o va a tener un fierro, va a tener un ladrillo para atacarte. A mi juicio hay una especie de descontrol del tráfico y circulación de armas. Eso implica aplicar mayores prevenciones para el control, pero no la eliminación de armas. Eliminar armas significa que vos estás en el interior del país, a 70 kilómetros de la eventual comisaría que vas a llamar, sentís en la noche que alguien entró a tu casa y vos que te queda la opción del Padre Nuestro, la otra opción es el Ave María y la otra opción es salir corriendo de tu casa. Pero está claro que cuanto más circulación de armas, más heridos hay, ¿no? Estados Unidos es un ejemplo. Nosotros ahora estamos viviendo balaceras todos los días, niños heridos, o sea, eso no pasa con cuchillos tramontina, pasa con armas de fuego. Es con la circulación regular de armas, circulación de vida. Vehículos que atropellan gente, accidentes de vehículos, ¿cuántos hay? ¿Han incrementado o no en los últimos años? Sí. Entonces, ¿qué hacemos? Eliminamos los coches. O les cortamos las manos a los delincuentes para que no puedan empuñar un arma. No, el tema es regularlas y que las armas que circulan en Montevideo sean armas regulares, dentro de lo que se posibilite. Aunque tú quitaras las armas, el delincuente tiene medios para hacerse de armas. En un país de fronteras porosas como tenemos con Brasil y con Argentina, la circulación es enorme. Por eso quédate con el ejemplo de quitar los coches, evitar los accidentes, evitar los muertos. ¿Cuántos muertos tenemos por accidentes de tránsito? Tenemos muchos. Bueno, si todo el mundo tiene que andar a pie, obviamente sí, a mí lo que me preocupa es la gente inocente que va por la calle y le cae una bala. Y eso está pasando por las armas de fuego, no por ni los vehículos ni la tramontina. Pero espera. El ejemplo, ¿no te sirve decir que la causa de los accidentes y la muerte es el uso de vehículos? Si tú no usas... mal uso. El mal uso del vehículo, no el uso. El mal uso. Me reservo un comentario aparte. Dale, decilo. No. Prohibís los vehículos, que son los causantes. Prohibís las armas, que son las causantes. No, es el mal uso del arma. El arma en sí es un aparato inerte, no se mueve. Es el sujeto humano el que le da el uso debido o el uso indebido. Lo que yo te planteo es al sujeto humano que le da el uso debido. Yo tengo armas. Alguna vez tuve algún insuceso con un colega de ustedes. Creo que públicamente lo rendimos todos. Lo recordamos. No. Hago un paréntesis y enseguida vuelvo contigo. Fue una acción legal y debida porque yo no exhibí en forma amenazante, sino que la mostré simplemente como quien muestra el cuchillo tramontina, diciendo, está acá. Si salís corriendo cuando ves un cuchillo tramontina, bueno, es tu problema. O como quien va a una reunión y pone un fierro arriba de la mesa. Bueno, la charla arranca diferente. Una cosa es que te pregunten, me acuerdo que venía la conversación de preguntas de con qué se defiende usted. Y yo mostré que en un porcentaje muy menor, porque eso te defendés cuando tenés la probabilidad, el porcentaje muy menor era ese el elemento. ¿Te tuviste que defender alguna vez con esa arma? Alguna vez tuve que hacer algún poco de barullo, pero épocas de joven, actualmente ya estoy en otra. La respuesta para ti es, el arma no es el problema es la tenencia irregular o indebida. Esa es la que hay que capturar. Actualmente estamos a varios pasos atrás para la captura porque yo entiendo no podemos eso. tomar el tema otra. También es el mensaje, ¿no?
O sea, la gente que accede a armas porque no hay un control efectivo y piensa que sale con el arma y pum, y dispara así sin Pero, pensar. O sea, estás haciendo una generalización como que la gente supone que sale con el arma y no pasa nada. No, yo estoy Sale pensando con el arma y pasa. en los barrios donde está pasando que no pueden salir a la calle porque hay balas en todos lados a cualquier hora. Bueno. En eso estoy pensando. Y esa gente, si piensa en armarse debida y regularmente, ¿tú le dirías no te armes? Sí, yo le diría que no se arme, que no es la manera, Yo que no le es la diría que solución. sí. Están todos armados, es un desastre. Y bueno, cuando están todos armados, ármate tú. Regularmente y legalmente. ¿Cómo vas a decir, están todos armados? Yo duermo en mi casa desarmado. Te vuelvo al ejemplo. Sentiste que te patean la puerta de calle y ¿qué haces? Padre Sí. Nuestro, Ave María. Ese es el enfrentamiento Es más una discusión cuerpo a histórica, cuerpo. ¿no? Lo que te digo es la gente que está tranquilamente en la vida y le cae una bala. Porque eso sí está pasando. Pero la gente que sale tranquilamente con el hijo menor. O sea, y no sale tranquilamente justamente por esto. O sea, hay gente que se está quedando encerrada por miedo. Y aún estando encerrada en la casa le puede caer la bala igual Perfecto. y matar al nene. Y entonces, ¿qué haces en esa circunstancia? Vos decís, no me armo. Los dejo que ellos se saquen. No te va a salvar que estés armado de una bala perdida. Te vas a armar. De una bala perdida, ¿no? Usted llegó tarde. Sí, hay un condado muy cerca de Aclare quién es. Te presento Aclare Martín quién es. Fablet, subía Fablet. ¿Cómo anda? ¿Qué ¿Cómo le dice? Hay un condado muy cerca de Wisconsin que es obligatorio estar armado y la violencia que hay en ese condado es nula. O sea, están todos armados y es obligatorio estar armado. Sin perjuicio de... Todo regular y todo. Un poco lo que decías vos. Es raro encontrar un delincuente que tenga un arma registrada a su nombre. No, hay algunos. Bueno, son unos menos, o sea... El tipo no para tener una pantalla y poder tener las otras. Si vos haces generalmente una... pueden usar traje y corbata. Claro, está bien, claro. pero si vos lanzás una campaña estricta donde todos los chumbos tienen que estar regulados y debidamente acreditados a la persona que sea, con el TATA, con todo lo que se necesita, y se vuelve un poco más difícil. Un Estado que no puede controlar sus fronteras, que no puede controlar su territorio, que no puede controlar a sus agentes operativos, es difícil que le pida que sea eficiente en el control de las armas. Hay que hacerlo, hay que intentarlo. Básicamente respondo al grueso y es: el ciudadano tiene derecho a protegerse, sobre todo cuando el Estado no lo protege. Y tenemos 360 muertes por año y estamos mesetizando ese porcentaje, así que sabemos que el año que viene van a morir 360 personas, no todas por el narco, pero en porcentaje importante. ¿Qué hacemos? Vos tenés la estadística que te dice 360 van a morir, ¿no te armás? Bueno, creo que el ciudadano que corre riesgo, porque hay profesiones que corren más riesgo, tiene el derecho a estar armado frente a un entorno, como tú decías, sí, generalmente armado. Pero hay una aversión especial hacia el chumbo, ¿no? O sea, sí, hay gente que le mostrás un revólver y es como si le hubieras mostrado. No, pero no salí ahí porque es verdad, hay dos escuelas, hay gente que le gusta y gente que no, y está bien. Bueno, pero está bien, a vos te gustan y a otros no. No, es lo mismo que te muestre un hacha. Pero no, es que no es lo mismo. No es lo mismo. No es comparable. Hace un tiempo, una persona en un auto le pegó una puñalada a un venezolano que venía trabajando de delivery y lo mató. ¿Se acuerdan, no? Sí, claro. En la mitad de la calle. Es el ser humano el que tiene un problema. Es el bicho humano. El Gustavo, bicho humano que es jodido, como decía Mujica. Nos quedan 4 minutos y quedan un montón de preguntas. Roja. Fiscal de corte, quedan una cantidad para hacerte. El modelo Bukele, que ha dado tanto resultado en El Salvador, ¿por qué no se replica en otra parte del mundo? Porque es un modelo que implica violaciones constitucionales. No lo compartís. No lo comparto. Bien. Sobre todo porque poniendo nosotros la velocidad uruguaya podríamos lograr enfrentar el fenómeno del delito. 360 homicidios más o menos vamos a tener el año que viene, 360 muertos que están siendo pronosticados, que se habla, y sin embargo estamos en la pasividad de no operar, como te decía, un programa que no utiliza la palabra represión en 340 hojas. No me convence para nada. Corregime si estoy equivocado. Tu propuesta de liberar policías, ¿no? Esta cantidad que decías y la necesidad de que estén patrullando de trabajos como por ejemplo vigilar embajadas, edificios públicos y que lo hagan los militares. ¿Seguís defendiéndola? ¿Qué incidencia puede llegar a tener? Sí.
El problema es que los militares se conjuga otros verbos que son temor, recuerdo y otras apetencias por el estilo. Mientras sigamos siendo nostálgicos, no vamos a ningún lado. Y en esta nostalgia estamos en este momento empantanados. ¿Ferrero sí? Ferrero sí. Ferrero sí, sobre todo con la contraposición de intereses que hay en este momento y que ha habido en el pasado. Además, Ferrero cumplió su baño de bautismo. Sí, claro. Nada menos que le tiraron chumbos en la casa, le tiraron una granada. Si a una mujer con ese temple de haber dicho yo sigo para adelante, no la dejás, ¿y entonces a quién? Más valiente que muchos hombres. Pensando en eso, ¿están regalados los fiscales en Uruguay? Están regalados los fiscales, están regalados los jueces, y está faltando, con esto no quiero ser agorero, claro, está faltando que haya algún procedimiento. Yo no me ofrezco, pero en fin, podríamos connotar que ambas condiciones, la de político y la de fiscal, se conjugan en mi caso y podría ser un bello ejemplo. Con esto, repito, no estoy incitando a nadie a que pergenie la operación. No suspire, señora, estamos todos regalados. Cuando uno está regalado, que se ofrezca un poquito más, un poquito menos, lo saben los muchachos. 10 de la mañana, 58 minutos. Senador Gustavo Zubia, gracias por estos minutos y por haber venido. No ha servido de nada. No he cambiado probablemente ninguna mentalidad. Pero está lleno de mayonesa toda la mesa. Está llena de mayonesa. Nada más. Comemos mayonesa. Comemos mayonesa. Bate que bate. Muchas gracias. Tanda y seguimos, dale. Escuchá las cosas. 690 y 102.9 FM. Sarandí690.com